hidrosfera. Toca hablar de la hidrosfera. La clase anterior estuvimos haciendo, ¿no?, de lo que es hidrosfera parte 1, estuvimos hablando de lo que vendría a ser, ¿no?, los océanos, la hidrosfera en sí, ¿no es cierto? Ahora nos toca hablar de los lagos y los ríos, ¿ya? Muy bien. A ver. Oye, por cierto, si hubiese un mundial de ríos, ¿no? Si hubiese un mundial de países por la cantidad de ríos que tuviera el país, el Perú estaría ahí, ¿ya? El Perú estaría ahí en el mundial, entre los primeros lugares, claro que sí, recontra clasificados, muy bien, recontra clasificados, muchachos, ¿sí? Porque en nuestro territorio vamos a encontrar un gran número de ríos, ¿sí? Ya que formamos parte de la cuenca amazónica, del bosque tropical amazónico, pues, ¿no? Donde hay una gran formación de ríos, ¿sí? Bueno, ahí a la par con Brasil, ¿eh? Bueno, Brasil sí nos supera un poquito más, ¿no? Brasil nos supera un poquito más, tiene mayor extensión de esta cuenca amazónica. Ahora, pero ¿son o no son importantes los ríos? ¿Sí? Los ríos y los lagos obviamente son importantes, grandes culturas, grandes sociedades se han formado cerca a los ríos, no muy cerca a la ribera de los ríos. ¿Por qué? ¿Qué importancia tienen los ríos, muchachos? Un río, ¿qué importancia puede tener? ¿Por qué sociedades como la egipcia, ¿no?, la china, ¿no?, o en la región de Mesopotamia, ¿no?, los sumerios, los acadios, ¿no?, los ríos siempre han sido muy importantes para las poblaciones, ¿sí? Ajá. ¿Qué dice, profe? ¿Las corrientes son producidas por las corrientes marinas son producidas por los vientos o la fuerza Coriolis? Los vientos. Recuerda que el efecto Coriolis es la desviación de los vientos, ¿sí? Los vientos producen las corrientes marinas, ¿ok? La fuerza Coriolis, el efecto Coriolis, es la desviación de los vientos y lo que le va a dar es una dirección a las corrientes marinas, ¿sí? Muy bien. Provee de agua dulce, genera tierras fértiles, muy bien. Contribuye al desarrollo de la agricultura, claro que sí, muy bien. Son vías de comunicación, hay lugares en los cuales no se llega a través de río, por ejemplo, la ciudad de Quito. La ciudad de Quito solamente se llega o por avión o por río, así que los ríos también sirven como vías de comunicación. Se puede generar energía a través de las centrales hidroeléctricas, claro que sí. También, muy bien, son fuente de recursos, claro que sí, nos brinda pececitos, fuente de recursos hidrobiológicos, también, ¿no? Entonces, hay una gran variedad, una gran variedad de importancias, ¿no? Una gran importancia que tienen los ríos. Así que vamos a conocer un poquito de ellos, ¿ya? Muy bien, los ríos más resaltantes y términos relacionados a ríos, ¿ya? Así que, a ver, vamos a colocar por aquí, muchachos. Entonces, empezamos hablando de los ríos, ¿ya? Muy bien. Ok, listo. Vamos con los ríos. Los ríos vendrían a ser corrientes de agua, ¿no? Son corrientes, ¿no?, continuas de agua. ¿Ok? Son corrientes continuas de agua por la superficie continental. ¿Sí? Por la superficie continental. ¿Te acuerdas cuál era la ciencia que estudiaba los ríos? ¿Te acuerdas cuál es la ciencia que estudiaba los ríos? ¿Cuál es la ciencia que estudia los ríos? Se le llama ciencia que estudia los ríos. Si la oceanografía estudia los océanos, si la talasología estudia los mares, la potamología estudiaba los ríos, ¿no es cierto? Muy bien, correcto. A ver, vamos a recordar por aquí o vamos a mencionar los elementos que conforman un río. A ver, elementos de un río. Muy bien. Ok, listo. Por ejemplo, a ver, tenemos lo que es la cuenca. Ajá, tienes que saber lo que es el término cuenca, muchachos, ¿ah? La cuenca de un río. Aquí llamaremos cuenca, ¿ya? La desembocadura también es una parte de un río, ¿no? La parte final. Pero primero empecemos por la cuenca, Pablito.
Cuenca lo vamos a definir como área, espacio, terreno, ¿ya? Región, ¿ya? Es un espacio, ¿ok? Área o terreno, ¿ok? Área o terreno por donde se desplaza, un sistema fluvial, ¿ok? Por donde se desplaza un sistema fluvial. Profe, ¿y qué es un sistema fluvial? La cuenca es el área, correcto, es el espacio, es el terreno, muy bien, pero por donde se va a desplazar un sistema fluvial. ¿Qué vendría a ser el sistema fluvial? El sistema fluvial vendría a ser un conjunto de ríos, ¿sí? Correcto, ¿ya? Fluvial hace referencia a ríos. El sistema fluvial es un conjunto de ríos. Pero ¿de qué está conformado un sistema fluvial? Está conformado de un río colector, ¿sí? Un río colector más sus afluentes, ¿sí? O llamados también tributarios, ¿ok? Profe, ¿qué es un río afluente o tributario? Un río afluente o tributario es un río que deja sus aguas en un río de mayor jerarquía, es decir, en el río colector, ¿ya? Un afluente o un río tributario es un río que deja sus aguas en un río colector. El río colector recepciona las aguas de los ríos tributarios o afluentes, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a tener por aquí, mira, a ver. Tenemos aquí una serie de, ¿no?, elevaciones, ¿ok? Muy bien. Y vamos a tener, por ejemplo, aquí un río. Imagínate que es el río Rímac, ¿ya? El río Rímac, vamos a tener por aquí. Ok, viene el río Rímac, ok, ahí está. Pero ese río Rímac, en su camino hacia el mar, no es un río solito, ¿ok? Es un río que en su camino hacia el mar va recibiendo agua de otros ríos, como por ejemplo el río Santa Eulalia, ¿sí? El río Guaycoloro, ¿sí? O el río Blanco. Entonces, el río Rímac sigue siendo río Rímac, pero en su camino hacia el mar va recibiendo las aguas de otros ríos. Ah, ese Guaycoloro, ese Santa Eulalia, ese río Blanco son ríos afluentes o tributarios del río Rímac, que vendría a ser el río Colto. Entonces, este conjunto de ríos vendría a ser el sistema fluvial. Y el área, toda esa área drenada, toda esa área, todo ese espacio por donde pasa este sistema fluvial, vendría a ser la cuenca, ¿sí? Esa vendría a ser la cuenca, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, correcto, Trilce me pregunta, ¿el Amazonas es un río colector? Claro que sí. El río Amazonas nace de los Andes peruanos y termina en el Atlántico. El Amazonas es un río que tiene mayor cantidad de afluentes que cualquier otro río. El Amazonas recibe aguas del Yavarí, del Putumayo, del Napo, del Italia, del Nanay, del Madeira, del Purús. Es el río que tiene mayor cantidad de afluentes. Así que todo el área, ¿no?, conformada por este sistema fluvial del Amazonas, todo el área vendría a ser la cuenca fluvial más grande del mundo. La cuenca del Amazonas es la cuenca de río o cuenca fluvial más grande del mundo, porque abarca Perú, Brasil, Bolivia, porque hay afluentes del Amazonas que vienen desde Bolivia, desde Ecuador, de Colombia, de Venezuela. Entonces forma la cuenca fluvial más grande del mundo, el Amazonas, ¿sí? Es el río más largo del mundo
con mayor número de afluentes y el que ha formado la cuenca más grande del planeta. ¿Sí? Muy bien, ok. El Ucayali y el Marañón lo forman, pero llamamos Amazonas al río a partir de la unión del Ucayali con el Marañón, ¿no es cierto? Ah, ¿se escucha raro? A ver, ahora sí, muchachos, acá estábamos corrigiendo. Ahora sí, ya está. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? profe. Listo, muy bien. Ahora, bueno, entonces, como le estaba comentando, ¿no? El Amazonas, con el nombre, ¿no? Con ese nombre, Amazonas, es de la unión, por ahí lo comentaban, de la unión del río Ucayali con el Marañón. El Ucayali con el Marañón se une en el departamento de Loreto y a partir de ahí se llama a este río Amazonas, ¿no? Pero sus orígenes reales de este río Amazonas está por Arequipa, pero eso ya lo hablaremos cuando hagamos hidrografía peruana, ¿sí? Pero sí el Amazonas ha formado la cuenca más grande del mundo. ¿Ok? Muy bien, listo. Entonces aquí tenemos ya una cuenca. La cuenca es el área por donde se desplaza el río colector con sus afluentes o tributarios, ¿ya? Este es la cuenca, ¿no? El área por donde se desplaza este sistema fluvial. Pero, jóvenes, vamos a tener tipos de cuencas, ¿ya? Vamos a tener básicamente 3 tipos de cuencas, ¿ya, muchachos? ¿Cuáles van a ser los 3 tipos de cuencas? Tenemos la cuenca exorreica, ¿sí? Tenemos la cuenca exorreica, tenemos la cuenca endorreica y tenemos la cuenca arreica, ¿ya? Vamos a tener básicamente esos 3 tipos de cuenca: exorreica, endorreica y arreica. Profe, ¿qué vendrían a ser esos 3 tipos de cuenca? Exo, ¿sí? Exo, ¿qué significa exo? Exo, ¿qué significa exo? ¿Sí? Fuera, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Que el río colector, el río principal, termina fuera del área continental. En pocas palabras, ¿dónde va a acabar ese río? Si sale del continente, es que termina en el océano o en el mar, ¿no? Que vendría a ser lo mismo. Así que exorreico es que el río termina en el océano o en el mar. ¿Ah? El río colector, ¿no? El río principal termina en el océano. ¿Sí? El río termina en el océano. ¿Ok? Muy bien. Ahora, endorreica. ¿Qué quiere decir endo? Dentro, ¿no? Dentro. ¿Esto qué quiere decir? Que el río colector, el río principal de la cuenca, termina dentro del área continental. Es decir, puede terminar en un lago o puede terminar en otro río de mayor jerarquía, ¿sí? Entonces, el río termina, vamos a ponerlo aquí, el río termina en un lago, vamos a ponerlo aquí, ¿ya? El río termina en un lago. ¿Ok? Muy bien. Listo. Y arreica, ¿qué quiere decir esto? Arreica, a significa sin. O sea, no tiene final. ¿Ya? Sin. El río, sus aguas se evaporan o se filtran al subsuelo. Es decir, el río no va a llegar ni al océano, no va a llegar al lago, simplemente sus aguas en su camino se vierten al subsuelo, se filtran al subsuelo o sus aguas se evaporan porque pasa por una zona bastante cálida. ¿Sí? Correcto, Carlitos, terminan en espacios subterráneos conocidos como acuíferos. ¿Ya? Así que en la cuenca reica el río se evapora, ¿ok? O se filtra al subsuelo. ¿Sí? El río se evapora o se filtra al subsuelo. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ok, muchachos. ¿Ya?
Muy bien. Ahora, no culminan su recorrido. Correcto, Trilce. El Amazonas, el río Amazonas, ¿qué tipo de cuenca será el río Amazonas, muchachos? ¿El río Amazonas será una cuenca exorreica, endorreica o arreica? El río Amazonas. Exorreica. Lógicamente exorreica, claro que sí, es exorreica, porque termina en el Océano Atlántico, ¿no es cierto? Muy bien, atraviesa Perú, frontera con Colombia, luego atraviesa Brasil, terminando en el Océano Atlántico. Es una cuenca exorreica. Muy bien, muchachos, correcto. Ahora, veamos otra parte del río, ¿sí? Lo que vendría a ser el curso. El curso del río. Ajá. El curso del río simplemente vendría a ser, ¿ya? ¿Qué ríos alimentan al lago Titicaca? Me dice por aquí Carlitos. Son varios ríos que alimentan al lago Titicaca. Está el Ramis, está el Suchis, está el Ilave, está el Poata. Son varios ríos. Eso ya lo hablaremos en hidrografía peruana, ¿ya? Pero son ríos, muchos ríos tributarios, ¿ya? Que dejan sus aguas en el Titicaca. Ahora, ¿qué es el curso? El curso es el recorrido del río, ¿no? Es el recorrido del río, es la longitud del río, ¿ya? Es el recorrido del río. Desde su naciente, ¿ok? Desde su naciente, la naciente es el lugar, ¿no? La naciente es el lugar, desde su naciente hasta su desembocadura, ¿ok? Desde su naciente hasta su desembocadura. Muy bien. ¿Cuál es el río que tiene mayor curso en el mundo? ¿Cuál es el río de mayor curso en el planeta, muchachos? Si te preguntas. Amazonas. El Amazonas, correcto, claro. El río Amazonas es el río que tiene mayor recorrido en el planeta. Tiene casi 7.000 kilómetros de largo, lo que lo hace el río más largo del mundo. El río Amazonas tiene varios récords, ¿no? No solamente ha formado la cuenca más grande, sino que también es el río con mayor longitud, con mayor curso. Ahora, este curso se divide en 3 partes también. A ver, partes del curso. Ajá, partes del curso. ¿Cuáles serían las partes del curso del río? Ahí está. A ver, ¿cuáles son las partes del curso? Tenemos lo que se conoce como el curso superior. ¿Ok? Tenemos el curso medio y tenemos el curso inferior. ¿Ya? Muy bien. En esas 3 partes se divide el curso de un río. Curso superior, curso medio, curso inferior, curso alto, curso medio, curso bajo, también lo puedes decir. Jóvenes, lógicamente, ¿dónde estará la naciente del río? ¿En la parte superior, en la parte media o en la parte inferior? ¿Dónde está la naciente del río? En su curso superior, ¿no es cierto? En su curso alto, muy bien, correcto. Mientras que la desembocadura está en la parte inferior o en el curso bajo. Muy bien. Ahora, jóvenes, lo que te hace San Marcos es preguntarte cosas que uno tiene que saber pensar, ¿no es cierto? Sacar deducciones, ¿ok? Jóvenes, ¿dónde el río actuará con mayor fuerza? ¿Dónde el río actuará con mayor violencia? ¿Dónde la corriente o torrencialidad? Cuando hay inclinación. Ya, ¿en qué parte? ¿Superior, medio o inferior? ¿Dónde crees que Superior, en el medio. curso superior? En el curso medio, dependiendo las características geográficas del terreno. Sí, puede que en algunos sea torrentoso en el curso medio, como otros no. Pero donde sí el río va a ser torrentoso, de gran corriente, es en el superior, ¿no? Porque los ríos nacen de las zonas de las altas montañas, entonces es ahí donde van a presentar una gran pendiente y por ende una gran torrencialidad. ¿Ok? Así que en el curso superior hay mayor torrencialidad, en el curso medio va a depender mucho del río y el curso inferior ya es la parte más tranquila del río, ¿no? Donde la torrencialidad es bastante baja. A la parte superior del río también la conocemos como la juventud del río.
¿sí? La juventud del río, ¿no? Donde el río actúa con mayor fuerza, ¿cierto? En toda su plenitud del río. El curso medio vendría a ser la adultez del río, mientras que el curso inferior ya vendría a ser la vejez, la senectud del río, ¿ya? Muy bien. Ya en su curso inferior los ríos pues no van formando valles, ya desde el curso medio algunos ríos van formando valles, ¿sí? Ya pueden transitar de forma serpenteante como los ríos amazónicos, ¿no? Formando meandros, esas formas serpenteantes. Muy bien. Ok, bueno, eso vendría a ser respecto. Oye, ¿dónde construirías? Tú sabes que los ríos se genera energía, ¿no es cierto? Se construye una hélice o se pone una hélice y con la fuerza del río la hélice se mueve, se genera energía mecánica que se convierte en energía eléctrica y se distribuye a la población. ¿Dónde construirás esas centrales hidroeléctricas? ¿En el curso superior, medio o inferior? Ajá, Superior, correcto. cataratas. Curso superior, correcto, ¿no? Y si por ahí se pudiese en el curso medio, todo va a depender de las características del río. Cataratas. Exacto. Bueno, las cataratas son caídas verticales, ¿sí? Las cataratas son parte, no parte pequeña, ¿no? De un río, ¿sí? La parte pequeña vertical de un río, ¿ok? En los cañones, más que todo, ¿no? Que son ya profundidades donde el río pasa con mayor violencia, donde se van a construir centrales hidroeléctricas, ya exactamente en los cañones, ¿sí? Muy bien, correcto, Víctor, correcto, muy bien. Bueno, luego tenemos otra parte del río que vendría a ser el cauce, ¿sí? El cauce del río, ¿ya? El cauce del río. A este cauce también lo puedes llamar lecho, ¿sí? Lo llaman lecho o también lo llaman alveo, ¿ya? Cauce, lecho o alveo del río. ¿Qué vendría a ser el cauce? Simplemente es el canal, el conducto, ¿no? Tú ves al río, retiras las aguas y hay un canal por donde se desplazan las aguas. Ese canal vendría a ser un cauce, ¿ok? Canal o conducto, ¿no? Canal o conducto por donde se desplazan las aguas del río, ¿sí? Canal o conducto por donde se desplazan las aguas del río, ¿ok? Muy bien. Muy bien, muchachos. El río con el cauce más ancho. El río con el cauce más ancho, el Amazonas, muchachos. El Amazonas, su mayor amplitud está en Brasil. Alcanza unos 20 kilómetros. Su mayor ancho, el cauce más amplio es el del Amazonas. Puede llegar hasta 20 kilómetros. Su mayor amplitud allá está en Brasil. ¿Sí? Muy bien. ¿En qué se diferencia con el curso del río? El curso del río es el recorrido, ¿no? De donde nace hasta donde acaba, ¿no? Por ejemplo, el río Rímac nace en Ticlio, termina en el Callao. Todo ese recorrido vendría a ser el curso, que es más o menos de 300 y tantos kilómetros el río Rímac. Ya, ese es el curso. El cauce es el canal, es el conducto por donde se desplazan las aguas del río, ¿no? Ese cauce tiene una amplitud, tiene una cierta profundidad, pero es el conducto que se ha formado por el paso del río. ¿Ya? El curso es la longitud, el recorrido. El cauce es el canal, el conducto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, bueno, jóvenes, el cauce de un río, mira, aquí tenemos el cauce del río, ¿ya? Ahí tenemos el cauce del río. Ahí está. Aquí tenemos las aguas del río. Ahí está. Muy bien. Ok. Los extremos del cauce se le llama ribera, ¿no? La ribera del río vendrían a ser los extremos del cauce. Ahora, jóvenes, la parte más profunda del cauce, la parte más profunda va a ser a la vez la parte media del cauce. Parte media y profunda del cauce tiene un nombre.
¿Cómo se llama la parte más profunda y a la vez parte media del cauce? Porque ha sido la más desgastada por la corriente de agua. Se le conoce como el talweg, ¿sí? El talweg del río. ¿Qué es el talweg? Repito, es la parte más profunda y a la vez la parte media del cauce del río. ¿Ah? Muy bien, eso vendría a ser el talweg. ¿Ya? Muy bien, ¿ok? Lo que genera el río por erosión es el cauce. Claro, correcto, Carlitos. La amplitud del cauce o la profundidad del cauce va a ser, pues, ¿no? Debido a la erosión del río. Si un río es muy profundo, si el río es muy amplio, es porque el río ha erosionado bastante, ¿no? Ese cauce, ¿ok? Muy bien, correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, vamos con otro término. Vamos por aquí. Vamos por aquí. A ver. El caudal. El caudal de un río. También conocido como el débito. Ahí está. El caudal o débito de un río. ¿Qué vendría a ser el caudal o el débito de un río? Simplemente es la cantidad o volumen de agua que transporta un río. Cantidad o volumen de agua que transporta el río. ¿Ok? Muy bien. Que transporta el río. Ya, muchachos, eso vendría a ser el caudal. Correcto. ¿Sí? Algunos también lo llaman como el débito. Ahora, la cantidad o volumen de agua que transporta un río va a depender mucho del cauce, ¿no? De la amplitud del cauce, de la profundidad del cauce, ¿ya? Mientras más amplio y profundo sea el cauce, obviamente el río tiene mayor capacidad de caudal, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la unidad de medida del caudal? ¿Sí? Bueno, su unidad de medida es de metros cúbicos por segundo. Esa va a ser la unidad de medida ya del caudal de un río. ¿Ok? Metros cúbicos por segundo. ¿Ya, muchachos? Más o menos, ¿cuánto equivale un metro cúbico por segundo? ¿Sí? Un metro cúbico por segundo es como llenar un barril con agua en tan solo un segundo. ¿Sí? Es más o menos. ¿Sí? Cuando hablamos de metro cúbico por segundo es como llenar un barril con agua en tan solo un segundo. ¿Sabes lo que es un barril, no? ¿Sí? ¿Viste el Chavo del 8? Claro, ¿no? Un barril más o menos, claro, el Chavo, una medida más o menos así. ¿Ok? Ahora, el río, el río más caudaloso del planeta, ¿sí? El río más caudaloso del planeta es el río Amazonas, muchachos. Ese río Amazonas logra alcanzar un caudal de 200.000 metros cúbicos por segundo. Imagínate, ¿no? El río Amazonas alcanza un caudal de 200.000 metros cúbicos por segundo, es decir, tiene la capacidad de poder llenar 200.000 barriles con agua en tan solo un segundo. ¿Ah? En tan solo un segundo le tomaría al Amazonas llenar 200.000 barriles con agua, ¿sí? Ya debido a la cantidad de agua que transporta, imagínate. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo le toma a tu aguatero llenar ahí tu barril de agua cuando llega ahí al barrio? ¿Ah? Sacas tu barril ahí, ¿no? Y el aguatero, ¿cuánto tarda ahí para llenar tu barril con agua? ¿No? Tarda 1 minuto, tarda 2 minutos. ¿Ah? En cambio, el Amazonas, miren, tan solo un segundo, 200.000 barriles con agua. ¿Sí? Muy bien. Ok. Ok. Más tarde en el cerro que llena. Muy bien. El río Amazonas está detrás de la cordillera de los Andes. El río Amazonas nace en los Andes, ¿sí? Nace en los Andes del sur, exactamente en una cordillera llamada Chila. Y ahí nace el río Amazonas, exactamente, ¿ya? En los Andes del sur, la cadena occidental, ¿sí?
Profe, ¿cómo se llamaba la parte profunda del río? La parte más profunda, aquí está, pues la parte más profunda y media del cauce del río se llama Talhue. ¿Sí? Muy bien. O sea, al oriente, el río Amazonas nace de la cadena occidental de los Andes, de la cadena occidental. Los Andes tienen tres cadenas, cadena occidental, cadena central, cadena oriental. Nace de la cadena occidental, atraviesa la cadena central oriental y se desplaza por el oriente de nuestro país. Eso sí, ¿no? El río Amazonas se desplaza por el oriente de nuestro país. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Ahora, pregunta, jóvenes. ¿El caudal de un río se mantiene igual, se mantiene uniforme todo el año? ¿El caudal de un río va a ser el mismo todo el año? Obviamente que no, pues profe, tiene que variar, aunque sea un poco, pero tiene que variar. Claro, muy bien, exacto, Trilce. Entonces, ¿no? Hay algunos ríos que hasta se secan en ciertas temporadas, correcto, muy bien. Ahora, a esa variación del caudal, ¿cómo lo vamos a llamar? A esa variación del caudal lo conocemos con el nombre de régimen. ¿Sí? Es el régimen. ¿Sí? Muy bien, vendría a ser el régimen. ¿Ya? El régimen vendría a ser la variación del caudal del río. ¿Sí? Es la variación del volumen de agua o caudal del río, ¿no? Es la variación del caudal del río. Muy bien. Ahora, hay variaciones bastante notorias, como hay variaciones que no se dejan notar, ¿sí? Hay ríos cuyas variaciones son bastante notorias, como también hay ríos que su variación no se deja notar. Por ejemplo, aquí tenemos el cauce de un río, ¿ok? Muy bien. Mira, ve, tenemos cierta cantidad de agua en una determinada época del año y parece que tuviese la misma cantidad de agua, ¿sí? En otra época del año. ¿Ok? Imaginemos que aquí está en verano y aquí está en invierno. ¿Notas una gran diferencia en el caudal? ¿Notas una gran diferencia en el caudal? No, ¿no es cierto? No, no hay mucha diferencia, correcto. Entonces, a eso se le llama un régimen regular, ¿no es cierto? A esto lo vamos a llamar como un régimen regular. ¿Por qué? Porque la variación no es notoria, ¿sí? La variación no es notoria. Cuando la variación del caudal no es muy notoria, entonces lo llamaremos como un régimen regular. Oye, pero tú has visto el río Rímac. Si estás en Lima, ¿te has dado cuenta cómo es el Rímac en estaciones diferentes? ¿Sí? En épocas de verano. El río Rímac en verano. El río Rímac en verano, mira, ve. Está llenecito, ¿sí o no? Está llenecito en verano, ¿ah? Parece río, ¿no? En verano sí parece río el Rímac. Ahí está, correcto. Mira, a ver, pero ahora anda en estos días a ver el río Rímac, anda por el centro de Lima, ¿no? Por la Chabuca Granda, ¿no? A la espalda del Palacio de Gobierno, ahí en la Chabuca donde están los cómicos ambulantes, la vía Evitamiento, ¿sí? Muy bien, ¿ok? Este río está seco, ¿no? Casi ni agua tiene, ¿no es cierto? Ahí está, en invierno. Entonces, hay una variación bastante notoria del caudal, ¿no es cierto? Piedrita nomás, ¿no? Se puede hasta cruzar. Entonces, a esta forma de régimen lo vamos a llamar como un régimen irregular, correcto. A esto lo vamos a llamar como un régimen irregular. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, exacto, Caterina. Por ejemplo, una vez me pasó, una vez estaba por la vía Evitamiento. ¿Sí conoces la vía Evitamiento? Esa pista que es parte de la Panamericana que está al costadito del río Rímac.
ahí en el centro de Lima, que a la espalda de la Alameda Chabuca, no, al costadito, ahí está la Alameda Chabuca Grande, ¿no? Si va a ver tus cómicos ambulantes, ¿sí? ¿Ya? Ahí está la vía del tren, ahí está el río Rima, y ahí nomás está la vía Evitamiento, ¿sí? Muy bien. Una vez estaba por la vía Evitamiento, muchachos, estaba por la vía Evitamiento, ¿sí? A comer picarones. Ahí está Amazonas también, la venta de los libros, está Hacho, ¿no? Puente Trujillo, ahí está, sí conoces, muy bien, correcto. Ahí está, mi barrio, dice, ¿no? Ahí subiendo nomás, ¿no? De Hacho, ahí está la avenida Bancay, pues, ¿no? Ahí está, muy bien. Ok, listo, claro, ahí tienes que ir en grupo, ahí sí, porque si no, ¿no? Regresas sin cosas. Correcto, muy bien. Bueno, un día estaba en la vía Evitamiento. Se le llama vía Evitamiento a esta parte de la Panamericana, ¿por qué? Porque evita el tráfico, ¿no? O evitaba, ¿no? O sea, para no ingresar por el centro de Lima y coger tráfico, te ibas por la vía Evitamiento y evitabas el tráfico, entre comillas, ¿no? Por eso se llama vía Evitamiento. Pero hoy en día, ¿no? Tan congestionada que es nuestra ciudad, ¿no? Tanto tráfico, ¿ya? Un camión se malogra en la vía de evitamiento, ya pues no se arma un tráfico tremendo, ¿ya? Se arma un tráfico tremendo. Entonces, un día estaba así, hace unos añitos atrás, muchachos, hace unos años atrás estaba en la vía de evitamiento, me iba para el Cono Sur, ¿sí? Me iba para San Juan de Miraflores, ¿ya? Tenía que trabajar en una academia hace años atrás, ¿ok? Entonces, estaba ahí en estos buses, no sé si conoces unos buses turquesa llamados los chinos, ¿sí? Hay unos buses turquesas que van por toda la Panamericana, ¿sí? Agarran Panamericana libre, navalas son, llamados los chinos. Ahí está, correcto, ahí está. Es una Fórmula 1 esos chinos. Muy bien, correcto. Entonces, adrenalina pura, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, yo estaba ahí en el chino, en los chinos, estaba sentado ahí en el bus, justo por la altura de Puente Trujillo, ¿ya? Y se había malogrado un camión, entonces se había armado un tráfico tremendo. Estaba ahí sentado, mirando el río Rima, pues, ¿no? Antes que construyeran el Vía Parque Rima, esa línea amarilla que ha construido, ¿no? Ese túnel, ¿ya? Antes de que construyeran eso, estaba ahí un mes de enero, más o menos, era verano, me estaba dictando un ciclo veranito allá por el Cono Sur. Estaba sentado ahí en el bus, ¿ok? Y veo al lado, y al lado del bus había un auto donde iba conduciendo una señorita, muchachos, ¿sí? Ahí está, estaba conduciendo una señorita, ¿no? Yo la miré, ella me miró, cruzamos miradas y eso. Pero jóvenes, así de la nada, en cuestión así de segundos, rapidito, apareció un tipo aprovechando el tráfico, ¿no? Pues había malogrado un camión, el bus estaba ahí, al costado estaba el auto de la chica, y como había tráfico, tú sabes que los dueños de lo ajeno, pues, ¿no? ¿Sí? Aparece un tipo con una piedra en la mano, una piedrota, y rompe la luna, pues, ¿no? Rompe la luna, pues, ¿no? Del auto de la chica, de la parte del piloto, pues, ¿no? Entonces, el tipo mete medio cuerpo, sacó un bolso, una cartera y se fue, pues, ¿no? Todo fue tan rápido, muchachos, que no pude hacer nada, ¿ah? ¿Sí? Ok, hermano, dice. Todo fue tan rápido, muchachos, el bus estaba lleno, no pude hacer nada, muchachos. La cosa es que el tipo se iba corriendo y aparece un policía, ¿sí? Y comienza a corretear al ladrón, ¿no? Comienza a corretear al ratero, comienza. Entonces, el ratero huyendo para que no lo atrape, ¿sí? Para que no lo atrape el policía, hay el muro, ¿no? Que separa al río de la vía de evitamiento. Y es un muro de poca altura, es un muro de poca altura. Entonces, el ladrón salta a una parte del muro en dirección hacia el río, ¿ya? Y ya pues no se dejó ver el ladrón, ya el policía ya no lo siguió, se le fue el ladrón, bueno, ¿no? Pasó un robo más, ¿no? En la ciudad de Lima, ¿ok? La cosa es que me fui, pasó el tráfico, llegué a San Juan de Miraflores a trabajar, ya por la noche regresé, terminé pues no ya de editar, llegué a mi casa por la noche, estaba cenando, ¿sí? Prendo las noticias para ver la televisión, ¿sí? Prendo ahí para ver un poquito las noticias, ¿ya? Y veo el titular, ¿no? ¿Sí? Hayan cuerpo ahogado en la desembocadura del río Rima, ¿sí? Entonces, ¿no? Me dio la noticia,
prendí la televisión con la noticia, hayan cuerpo ahogado en la desembocadura del río Rima. Y me puse a ver la noticia y ahí aparecían las imágenes, ¿no? Del cuerpo ahí que estaba tapado con periódico, no estaba inflado lo que se había ahogado, ¿sí? Y veo las prendas, ¿no? Y era la ropa, era el ratero que había visto en la mañana, ¿sí? ¿Ok? Era el ratero que había visto en la mañana, pues no, había pues no terminado ahogado ahí, allá por el Callao, ¿no? Pues el río Rima lo había dejado por allá. Entonces es ahí donde yo me puse a pensar, ¿no? Yo me puse a pensar, seguro este ratero era primerizo, ¿sí? Seguro este ratero ha empezado a robar hace pocos meses, ¿sí? De repente este ratero, dije yo, cada vez que robaba y para evitar que lo alcancen, cruzaba el río, ¿sí? Seguro este ratero ha comenzado a robar a mitad de año. Dije, no, junio, julio, ¿no? De repente robaba, cruzaba el río y ya nadie me alcanzaba, ¿no? Pero de repente este ratero no imaginó que en verano el río Rímac, su caudal sube, ¿no? Él ha estado cruzando en junio, julio, agosto, de repente, ¿no? Tenía la costumbre de robar y cruzar el río, y como el río no se lo llevaba, cruzaba. Ah, pero ha querido hacer lo mismo y no sabía que el río subía su caudal. ¿Te das cuenta? La importancia de saber geografía, pues ahí está. Ay, por no estudiar, ¿te das cuenta? Entonces el agua se lo ha llevado, pues, ¿no? Correcto, muy bien. Ahora, la pregunta es, jóvenes, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué sube el caudal en verano, chicos? ¿Sí? Hasta para saber hacer, claro, la geografía está en todas, muchachos, yo les he dicho, ¿verdad? Ahora, ¿por qué sube el caudal en verano? Porque en épocas de verano, ¿qué ocurre en la sierra? Llueve, ¿sí? Si bien los ríos se alimentan por el derretimiento de las masas de hielo, el caudal sube en verano considerablemente por las lluvias, exactamente, ¿sí? Por las lluvias de verano. A partir de octubre, noviembre, ya comienza la lluvia en la sierra, ¿no? Noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta marzo, la época de lluvias, y por eso sube, ¿sí? Muy bien, ¿ok? Entonces, cuando hay una variación bastante notoria, a esto lo vas a llamar como régimen irregular, ¿ok? Ahora, cuando el río llega a su máximo caudal, cuando el río alcanzó su máximo caudal, se le llama crecida, ¿sí? Crecida o venida del río, ¿sí? ¿Qué es la crecida? Es cuando el río alcanza su máximo caudal, ¿no? Y las crecidas son bastante notorias en los regímenes irregulares, ¿no? Y cuando alcanza su mínimo caudal, cuando está en su mínimo caudal, se le llama eso estiaje, ¿sí? El estiaje es cuando el río alcanza su mínimo caudal. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Ahí está. Crecida, el máximo caudal, y estiaje, el mínimo caudal. ¿Ya? Muy bien, muchachos. ¿Listo? Vamos entonces con la siguiente parte del río, que vendría a ser la desembocadura. Ajá, muy bien, muchachos. Vamos con la desembocadura del río. ¿Ok? A ver, ¿qué vendría a ser la desembocadura del río? Creo que este es un poquito más sencillo, ¿no? La desembocadura del río vendría a ser la parte final del río, ¿no? Es la parte final del río, ¿ya? Es la parte final, ¿no? Es donde culmina el río. Es la parte final del río. ¿Ok? Muy bien. Ahora, pero esa desembocadura puede tener dos formas. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Esto lo mencionamos en geodinámica externa. ¿Sí? Por sedimentación fluvial, por depósito fluvial, el río podía acabar de dos maneras, ¿no es cierto? El río puede llegar al mar a través de un solo canal, ¿sí?
el río llega al mar a través de un solo canal. Ok, ¿sí? Como también puede llegar a desembocar a través de varios canales, ¿sí? Cuando el río desemboca a través de varios canales, es una desembocadura ramificada, ¿no? Acumuló muchos sedimentos en su parte final, ¿sí? Entonces eso hace que el río llegue a través de varias ramificaciones. Correcto. Maestro, una pregunta. Dime. Y cuando el río no desemboca en el mar o en el océano, solo se queda en el continente, ¿cómo se llamaría? No, la desembocadura ya sea en el mar o ya sea en el lago, ¿sí? Puede desembocar, ¿no? En un lago, puede desembocar en un mar, puede desembocar en otro río, pero puede ser de estas dos maneras, ¿sí? La desembocadura simplemente es la parte final del río, ya sea en el mar, ya sea en el lago, ya sea en otro río, la desembocadura es esa parte final. Esa desembocadura, que puede ser en el mar, en el lago, en otro río, puede ser de estas dos maneras, a través de un solo canal o a través de varios canales, ¿ok? Ahora, si es a través de un solo canal, a eso se le conoce como una desembocadura en estuario, ¿sí? A eso se le va a llamar desembocadura en estuario, ¿correcto? Muy bien. Y si es a través de varios canales, desembocadura delta, ¿sí? Desembocadura delta. Muy bien, ¿ya? Correcto. ¿Ya? Muy bien. El cono deyectivo, ¿qué es el cono deyectivo? El cono deyectivo no es la parte final. El cono deyectivo ya es el terreno adyacente al río, ¿sí? La desembocadura es esta parte final exactamente, ¿no? Con el mar, con el lago. En cambio, el cono deyectivo es el terreno adyacente al río en su parte final, pero no exactamente en la desembocadura. En el curso inferior, mejor dicho. En el curso inferior se forma el cono deyectivo, no exactamente en la parte final, pero sí en el curso inferior, más o menos por aquí, cerca a la desembocadura, ¿no? Se forma el cono deyectivo, que es ese terreno adyacente donde se ha acumulado material. También es por sedimentación fluvial, pero es un relieve diferente, ¿ya? El cono deyectivo es ese terreno adyacente al río, ok, ¿no? De material fértil. En cambio, la desembocadura sí es exactamente la parte final. La desembocadura sí es exactamente la parte final. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿por qué los de régimen regular no se notan cuando crecía? Ah, ya. El régimen regular es cuando no hay una variación bastante notoria, ¿no es cierto? No hay una variación bastante notoria. Parece que tuviesen la misma cantidad de agua. ¿A qué se debe eso, profesor? Bueno, la razón principal, las lluvias, ¿sí? De repente este río transita en un lugar donde las lluvias son permanentes, lo que le permite que se mantengan con el mismo caudal todo el año. Por ejemplo, los ríos del Amazonas, los ríos amazónicos, el río Amazonas, el río Ucayali, el río Marañón, los ríos que están al oriente de nuestro territorio, en la selva, ¿sí? Ellos tienen un régimen regular, mantienen su caudal de agua casi todo el año, ¿sí? Es casi mínimo. ¿Por qué? Porque en esa zona llueve, pues, ¿no? Llueve constantemente, los mantiene alimentándose, ya sea en verano o en invierno. ¿Sí? Correcto, ¿no? Las lluvias son perennes todo el año, por eso se mantienen con ese caudal. ¿Ok? Muy bien. Listo. Bueno, vamos a conocer algunos ríos notables. Entonces depende de su ubicación, claro, depende de su ubicación. En el oriente, ¿sí? En el oriente de nuestro territorio, por las características climáticas, por las lluvias que son presentes todo el año, hay un régimen regular. En cambio, en la parte occidental, en la zona costera, por las condiciones climáticas de nuestra costa, por la falta de lluvias durante el invierno, es por eso que va a disminuir el caudal, ¿no? Exacto, ¿ok? Depende de la ubicación de donde nace o por donde se desplazan, ¿no? Por donde se desplazan. Gran parte de su curso por donde se desplazan, ¿no? Si hay una regularidad en las lluvias. Las lluvias son las que va a permitir, ¿no? Esa regularidad o irregularidad, ¿sí? Muy bien, listo. A ver, conozcamos algunos ríos notables, ¿sí? Algunos ríos notables, ¿ok? A ver, ríos notables, muchachos.
Bueno, el río más largo del mundo, el de mayor caudal, el más amplio, el más profundo, el de mayor cuenca, el de más afluentes, el de mayor riqueza hidrobiológica. Todos esos récords, ¿quién lo tiene? El Amazonas, correcto, muy bien. El río Amazonas, ¿no? Que atraviesa Perú, sirve de frontera con Colombia y luego atraviesa Brasil. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por ejemplo, podemos mencionar, a ver, el río más largo de Norteamérica. ¿Sí? El río más largo de Norteamérica. ¿Cuál sería el río más largo de Norteamérica? Que a la vez es el cuarto río más largo del mundo. Estamos hablando del Mississippi. Sí, el Mississippi vendría a ser el río más largo de Norteamérica, ¿sí? Y el cuarto río más largo del mundo. Este río atraviesa los United States of America. Estados Unidos de América, si no sabes inglés, ¿sí? Ok. Ahora, tenemos, por ejemplo, a ver, el río más largo de Europa. ¿Cuál sería el río más largo de Europa, muchachos? El río más largo de Europa se llama el río Volga. ¿Ok? Este se encuentra en Rusia. Muy bien. El río más largo de África y a la vez es el segundo río más largo del mundo. ¿Sí? Después del Amazonas. El Nilo, profe. Correcto, ¿no? Durante muchos años este fue considerado el río más largo del mundo, pero ya hoy el Amazonas es considerado el río más largo del mundo. Este es el Nilo, ¿no? Que atraviesa el país de Egipto, también Sudán. Egipto y Sudán. ¿Ok? Muy bien. Ok. El río más largo de Asia. ¿Cuál sería el río más largo de Asia? Y el tercero en el mundo, ¿ah? Después del Amazonas y el Nilo, este río es el río más largo del mundo. El tercer río más largo del mundo y es el río más largo de Asia. Maestro, una pregunta. Dime. ¿El Amazonas también no podría pertenecer a Brasil porque pasa por todo su territorio y me refiero a eso? Claro, por eso hemos colocado aquí, mira, ve, Amazonas, Perú, Brasil. Claro, Amazonas, Perú, Brasil. Amazonas atraviesa Perú e incluso en algunos textos vas a encontrar Colombia, porque Amazonas sirve de frontera entre Perú y Colombia. Parte del curso del río Amazonas es frontera entre Perú y Colombia, ¿sí? Atraviesa Perú, sirve de frontera con Colombia y atraviesa Brasil, ¿no? Mayor parte del río Amazonas, sí, lógicamente está en Brasil, desemboca, ¿no? Por territorio brasileño, pero nace en el Perú, ¿sí? Pero nace en el Perú, ¿sí? Muy bien, correcto. El tercer río más largo del mundo, es el Yangtze-Kiang o río Azul, que se encuentra en China, ¿no? Y es el río más largo de Asia. El río más internacional, el río que atraviesa más países en el mundo, ¿sí? El río más internacional es el Danubio, ¿sí? El río Danubio es un río que atraviesa 10 países de Europa, ¿sí? Es el río más internacional, ¿ya? Y bueno, ¿no? Permite conectar a diferentes países como Alemania, Suiza, Hungría, ¿sí? Alemania, Suiza, Hungría, está Rumanía, ¿ok? Muy bien. ¿Podrían escribir por acá el río de China? Sí, el Yangtze. Yangtze. ¿No sabes? Sí se ve, Yangtze, hermano. Yangtze. Yangtze-Kiang, ¿no? Es su nombre completo, pero Yangtze, suficiente. Yangtze, ¿sí? Por río azul. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Listo.
Vamos ahora con los... Rodrigo lo ha escrito en el idioma original, en chino. Muy bien. Vamos con los lagos, muchachos. Vamos con los lagos. A ver. Ahí está. Número 2. Vamos con los lagos. Sí, vamos con los lagos. Muy bien. Listo. A ver, ¿qué vendrían a ser los lagos? Son aguas, ¿de qué tipo? ¿Lóticas o lénticas? Ajá. Los lagos, ¿qué son? ¿Aguas lóticas o lénticas? A ver si te acuerdas en la clase anterior. ¿Aguas lóticas o lénticas? Aguas Ambos. lénticas. Léntica, profe, léntica, Lénticas. léntica. Los lagos son aguas lénticas, mientras que los ríos eran aguas lóticas, ¿sí o no? Claro, porque están en desplazamiento, ¿no? Ese era agua lótica, el río. En cambio, aguas estancadas son los lagos, los océanos, correcto, muy bien. Los lagos son aguas estancadas, ¿ok? Son aguas estancadas, ¿no es cierto? Muy bien. Estancadas. A ver, creo que ahí no se nota ya. Vamos a escribirlo aquí abajito. ¿Sí? Son aguas estancadas. Ok, son aguas estancadas en depresiones, en hundimientos de la superficie continental. ¿Sí? En depresiones o hundimientos de la superficie continental. Mejor dicho, en los continentes, ¿no? Continental. Muy bien, muchachos. Listo. Ok, ahora. ¿Cuál era la ciencia que estudiaba los lagos? ¿Cuál es la ciencia que estudiaba los lagos? Ciencia que estudiaba los lagos. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Los lagos son estudiados por la limnología, ¿no? Correcto, muy bien. La ciencia que estudia los lagos, la limnología. Correcto, muchachos. Y bueno, según la limnología, vamos a tener los siguientes tipos de lagos. A ver, tipos de lagos, ¿sí? Tipos de lagos, ¿ya? Según su origen. Tipos de lagos según su origen, ¿ya? Según su origen, para la limnología, ¿qué tipo de lagos vamos a tener? A ver, por ejemplo, vamos a tener los lagos glaciares, ¿sí? Los lagos glaciares. Muy bien. Bueno, los lagos glaciares simplemente son por derretimiento de masas de hielo, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, en zonas montañosas con presencia de nevados, ¿no? En zonas de montañas con presencia de nevados, ¿ok? Masas de hielo que se han ido derritiendo, ¿ok? A ver, ahí está, ¿no? Esa masa de hielo ha caído y se formó el lago en el medio del circo glaciar. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Estas cadenas montañosas circulares, ¿sí? Estas cadenas montañosas circulares, ¿no? Esta cadena de montañas de manera circular se le llama circo glaciar, correcto, ¿sí? A esto lo vamos a llamar como circo glaciar. Y derretimiento de estas masas de hielo van descendiendo en el circo glaciar formando el lago, ¿no? La laguna. Vamos a ponerlo de color azul, ¿ya? Para que se reconozca. ¿Sí? Aquí, ¿no? Por el derretimiento del hielo se forma este lago laguna. Estos lagos los vamos a encontrar en la sierra de nuestro país, ¿no? ¿Sí? Muchos de los lagos de la sierra del Perú se han formado producto de esto, ¿no? Del derretimiento de masas de hielo, ¿ya? Muy bien, los lagos glaciares son por derretimiento de masa glacial. ¿Sí? Por derretimiento de masa glacial. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este tipo de lagos se caracterizan por ser los más abundantes.
El tipo de lagos que más abunda en la Tierra son estos. Son los más abundantes. Es el tipo de lago que más vamos a encontrar en el planeta. ¿Ok? Muy bien. El país de los lagos, Canadá. Canadá presenta un gran número de lagos y gran parte de esos lagos son lagos de origen glaciar. En la última glaciación, que es la glaciación de Wisconsin, como le llaman en Norteamérica, las masas de hielo cubrían Canadá. Ahora ese hielo con el tiempo se fue retirando, se fue derritiendo y en las depresiones del territorio canadiense se formaron estos lagos glaciares, ¿no? Y hoy son los lagos más abundantes en la Tierra, ¿sí? En Ancash también vas a encontrar, ¿no? Por ejemplo, la laguna de Yanganuco, ¿sí? La laguna de Conococha, ¿sí? Vas a encontrar también, ¿no? Producto de origen glaciar, ¿ok? Muy bien. Listo, vamos por aquí. ¿Le tomamos su foto, Excel? ¿Sí? Listo. A ver, vamos a tomar su fotito un ratito, muchachos. Salgo de la cámara. Listo, muy bien. Correcto. Ok. Vamos por aquí. La Pelagatos está al norte de Ancash. Profe, Pelagatos es un río. He escuchado de el nudo y montaña Pelagato, ¿ah? Pero río no tengo la seguridad, debe haber de repente. No hay ríos locales, hay tantos ríos en Perú, muchachos, son ríos locales, ríos pequeños, que de repente llevan ese nombre, ¿verdad? No lo he escuchado, pero sí hay nudo de Pelagatos, hay montaña de Pelagatos, entonces quizás probablemente por ahí una corriente de agua a la que conozcan, ¿no? Como río Pelagatos, ¿sí? Muy bien. Ok, ahora vamos a tener por aquí, a ver, tenemos los lagos, si los glaciares son los tipos de lagos más abundantes, ¿cuál es el tipo de lagos menos abundantes, menos comunes? ¿Sí? Bueno, los lagos menos abundantes o menos comunes son los lagos volcánicos. ¿Sí? Los lagos volcánicos vendrían a ser los lagos menos comunes o abundantes. ¿Sí? ¿Dónde se han formado los lagos volcánicos, profe? Bueno, simplemente los lagos volcánicos se han formado en la cima de volcanes extintos, ¿no? En volcanes que ya no presentan actividad, se ha acumulado agua por la lluvia, ahí está, así que se formó un lago en la cima del volcán, ¿no? Se han formado ahí en lo que se llaman los cráteres volcánicos, ¿sí? Se han formado, ¿sí? En los cráteres volcánicos. Volcanes extintos, volcanes que ya no presentan actividad, ya se han formado en los cráteres volcánicos. En los cráteres volcánicos. ¿Ok? Muy bien. En los cráteres volcánicos. ¿Ok? Y este tipo de lagos son los menos abundantes, son los menos comunes. ¿Ya? Hay menor número de estos lagos. Son los menos abundantes. ¿Ok? Ahora, luego también vamos a tener, por ahí alguien me había mencionado el lago Titicaca. El lago Titicaca, ¿qué origen tendrá el lago Titicaca? El lago Titicaca, ojo, no es de tipo glaciar, ¿sí? ¿Qué tipo de origen, cuál es el origen del lago Titicaca? El lago Titicaca es de origen tectónico. Muchos ríos alimentan al lago Titicaca. Es correcto. Sí, Carlitos, ríos dejan sus aguas
en el lago Titicaca, pero ese hundimiento, ¿sí? Donde se ha acumulado el agua, ese hundimiento es de origen tectónico, pues, ¿no? Entonces el origen es tectónico. ¿Qué es lo que hay allí? Una falla geológica, ¿no? ¿Te acuerdas que era una falla geológica? Hemos visto, ¿no? Geodinámica interna, plegamiento, fallamiento. La falla geológica era una fractura, ¿no? Era cuando un pedazo de placa se levanta y otro pedazo se hunde, ¿no? Exacto, no se forma el horst y el graben. Correcto, muy bien. Entonces, ahí está. Eso vendría a ser. Un lago tectónico es producto de una falla geológica. ¿Sí? Muy bien. La parte elevada de la falla vendría a ser la meseta, ¿sí? Y en la parte hundida se acumula el agua. Ahí está. En la parte hundida se acumula el agua formándose el lago. Correcto, muy bien. ¿Dónde? ¿En el horst o en el graben? ¿Sí? ¿En el horst o en el graben? En el horst o en el graben. ¿Dónde está el lago, la formación del lago? En el graben, claro. El horst es la meseta, ¿no es cierto? La parte elevada. ¿Ok? En el graben. Muy bien. Listo. Entonces, ¿no? Se encuentran en los hundimientos de fallas geológicas. ¿Sí? Se encuentran en los hundimientos de fallas geológicas. ¿Sí? Se encuentran en los hundimientos de fallas geológicas, ¿no? O fallamientos, como lo quieras llamar. Falla geológica o fallamiento. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Ahora, estos lagos se caracterizan por ser los más profundos, ¿sí? Estos se caracterizan por ser lagos de mayor profundidad. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otro tipo de lagos que vamos a tener, vendrían a ser los lagos residuales. ¿Sí? Los lagos residuales. ¿Ok? ¿Cómo son los lagos residuales, muchachos? Vamos por tiempo, ¿Cómo son los lagos residuales, muchachos? Bueno, simplemente, a ver, el agua del mar llegaba hasta cierto punto, ¿sí? El agua del mar llegaba hasta cierto lugar, ¿sí? Hasta cierto punto de la superficie llegaba el agua del mar, pero se generó una elevación, ¿no? Se generó una montaña después de miles de años. Entonces, ¿qué pasa con el agua del mar? Se retira. El agua del mar se retira. Pero parte de esa agua quedó estancada, ¿sí? Parte de esa agua quedó estancada, ¿ok? Es agua del mar, ¿no? Es agua del mar que quedó estancada, ¿sí? El agua del mar llegaba hasta aquí, las aguas marinas llegaban hasta acá, pero se formó una cadena montañosa, se generó una elevación y esto provocó que el agua del mar se retirase, pero quedó un poquito de agua estancada, muchachos, de esa agua del mar quedó estancada en este hundimiento. Ah, ya, eso se llama un lago residual. Exacto, es una reliquia, es un rezago ya de aguas marinas, ¿ok? Que quedaron estancadas en movimientos de la superficie. El mar se fue retirando, pero quedó agua estancada. Estas son aguas residuales, exacto. Ya se han formado producto del retiro del mar. ¿Ya? Vamos a poner aquí, ¿no? Son aguas marinas estancadas, ¿no? Muy bien, vamos a poner aquí. ¿Sí? Muy bien. Aguas marinas estancadas, ¿no? Aguas marinas estancadas. Muy bien. Ok, ahora, muchachos.
¿En qué se caracterizan estas aguas? Estas aguas no se evaporan por el paso del tiempo, pero si se alimentan por ríos, se mantienen. Si se alimentan por las lluvias, se van a mantener. Claro que sí, ¿ya? Ahora, este tipo de lagos se caracterizan por ser los más antiguos, ¿sí? Este tipo de lagos son los más antiguos. O también, otra característica que tienen es que son de agua salada. Son de agua salada. ¿Has escuchado de algunos lagos que llevan el nombre de mar? Existe el mar Caspio. Ese lago lleva el nombre de mar Caspio. ¿Por qué? Porque es de agua salada y sumamente grande, ¿sí? Es un lago de origen residual, ¿sí? El mar Aral. El mar Aral es un lago, ¿sí? Pero como es un lago residual, aguas saladas, entonces por eso no, mar Aral. El mar Muerto, correcto, el mar Muerto. El mar Muerto es un lago, ¿sí? Muy salado, ¿no? Es de origen residual también, ¿no? Es muy salado y por eso no presenta vida acuática. Es muy salado, no permite vida acuática, por eso mar muerto. ¿Sí? Muy bien. El Mar Negro sí es un mar, Luis. El Mar Negro sí es un mar, no es un lago. El Mar Negro sí es parte de lo que es el mar Mediterráneo, ¿no? O tiene conexión al mar Mediterráneo. Es un mar bastante cerrado, pero es mar. Tiene salida al océano. En cambio, lagos son 3 lagos llamados mares. ¿Cuáles son los 3 lagos llamados mares? Mar Caspio, Mar Muerto y Mar Aral. Esos son 3 lagos llamados mares. ¿Sí? Muy bien, correcto. Dice por aquí Carlitos, el Éufrates y el Tigris son exorreicos. Sí, pues no, porque estos ríos terminan en lo que es el Golfo Pérsico. Claro, son ríos exorreicos porque terminan en el Golfo Pérsico, ¿no? Sí, esa es la conformación de la región de Mesopotamia, ¿no es cierto? Allí en lo que es actualmente Irak. Sí, muy bien. ¿Dónde queda el mar Aral, profe? Bueno, este se encuentra en el continente asiático, en la parte oriental de Asia. En Jordania, si no me equivoco, pero es la parte oriental de Asia, ¿sí? Es la parte, perdón, la parte, el Próximo Oriente, cerca a la zona europea, ¿sí? Pero está en el continente asiático, el mar Aral. El mar Caspio, el mar Aral, el mar Muerto son lagos asiáticos, ¿sí? Son lagos asiáticos. Muy bien, ¿sí? El mar Aral está desapareciendo, sí, prácticamente está casi extinto, casi desaparecido este lago mar Aral, por calentamiento global y el mal uso de sus aguas, ¿sí? Muy bien. Profesor, ¿hay lagos que puedan tener una capa salada y otra dulce? Creo que escuché eso una vez, ¿sí? O sea, ¿te refieres a que a un mismo lago, ¿sí?, presente agua salada y agua dulce? Ahora, ¿realmente es agua dulce a lo que nos referimos? No vayas a pensar que un lago de agua dulce es porque contiene azúcar o que realmente es dulce, ¿ya? Referimos a agua dulce porque es baja su salinidad, ¿sí? Claro, es baja su salinidad. Entonces, podemos encontrar agua salada, un lago con agua salada y agua dulce, pues se puede concentrar la sal en cierto punto, ¿no? Eso va a hacer de que se diferencie por las densidades, ¿sí? El agua, al ser más salada, se hace más densa, ¿no? Y se diferencia, ¿sí? ¿Ok? Entonces sí puede darse, ¿no? Es como el caso del agua y el aceite, ¿no? Que no se mezclan porque son de diferentes densidades, entonces en algunos lagos podría darse, ¿sí? De que en cierto punto, en cierta zona del agua se concentre la sal y haya una mayor salinidad que en otra parte, ¿sí? Muy bien. Ahora, bueno, entonces estos lagos son los más antiguos, ¿sí? Y también se caracterizan por ser salados. Ahora, ¿qué más vamos a tener? ¿Qué otros tipos de lagos vamos a tener? Ya, lagos llamados de herradura. Los lagos de herradura. Muy bien. Tú sabes que los ríos de nuestra Amazonía, tienen esa forma serpenteante, ¿no es cierto?
Los ríos de nuestra Amazonía tienen forma serpenteante. Muy bien. Ahora, se han formado algunas lagunas en forma de media luna, ¿no? En estas curvaturas. En estas curvaturas de los ríos, ¿ok? De los ríos amazónicos, ¿no es cierto? En estas curvaturas se han formado estas lagunas en forma de media luna o en forma de herradura, ¿ok? Exacto. Estas curvaturas de los ríos, este es un río, ¿ya? Este es un río, ¿ya? ¿Ok? Este es el río. El río llegaba hasta donde estaba la laguna, ¿sí? El río llegaba hasta donde estaba la laguna, pero se fue acumulando material, sedimentos, lo que provocó que parte de la curvatura del río se aislara, ¿sí? Provocó que parte de la curvatura, como se acumuló sedimentos, parte de la curvatura se aisló, formándose una laguna, ¿no? En forma de media luna. Muy bien. Entonces, estos ríos son ya, estos lagos, perdón, son lagos de herradura. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? El río Marañón, los ríos amazónicos han formado ese tipo de lagunas. Sí. En el Marañón vamos a encontrar este tipo, ¿no? Cerca al cauce del río Marañón, del río Ucayali, ¿ok? Vamos a tener esta forma de lagos. Entonces, son estos lagos de herradura, se han formado, ¿no? Se han formado cerca a los meandros, a las curvaturas del río. Se han formado, ¿no? Por aislamiento de los meandros, ¿no? Por aislamiento de los meandros. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en la selva peruana reciben otro nombre, no los llaman lagos de herradura, ¿sí? En la selva del Perú abundan en la selva y son llamados cochas, ¿sí? Abundan en la selva peruana, ¿ok? Abundan en la selva del Perú y son llamados cochas o tipishcas, ¿sí? Y son llamados cochas, ¿qué significa laguna, no? O tipishcas, ¿ya? Así los vamos a llamar en la selva del Perú, ¿sí? A las lagunas en forma de media luna que encontramos en la selva peruana, las vamos a llamar como cochas o tipishcas. Y hoy vienen siendo aprovechadas estas cochas o tipishcas para la crianza de animales acuáticos. Ahí en los cochas o tipishcas se está criando bastante lo que es el paiche. Se practica la piscicultura, ¿sí? La crianza de peces. Peces como el paiche, ¿no? Que se está exportando, que se está vendiendo al extranjero este paiche, ¿no? Te vas a la selva donde están las cochas, allá en Pucallpa, allá en Iquitos, se cría bastante paiche, puedes comer tu ceviche de paiche, tu chicharrón de paiche, ¿ya? Todo hecho con paiche, ¿ya? Muy bien. Ok. Ahora, ya el último tipo de lagos, ¿sí? Ok. El último tipo de lagos, vamos a tener la carachama, dice. Bien. Ahí está. Ah, tu chilcano de carachama, ¿no? Potente ese caldo de carachama. Ahí está. Muy bien. Ok. Luego vamos a tener lo que vendría a ser los lagos de barrera, ¿sí? Vamos a llamarlos así, lagos de barrera. ¿Ok? ¿Cómo se han formado los lagos de barrera? Los lagos de barrera, muchachos, son producto de derrumbes, ¿sí? Producto de derrumbes. ¿Qué es lo que va a suceder? Un río pasa, pero ¿qué va a ocurrir? Producto de un derrumbe, ¿no? Cayó material, ¿sí? Canto rodado, sedimentos, ¿no? Algún derrumbe hubo en la zona, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con este río? Su curso es obstruido, ¿no es cierto? El río ya no puede pasar, entonces se contiene el agua ahí, ¿ok? Se contiene el agua ahí. Entonces aquí se está formando un lago, ¿no? Se está reteniendo el paso del agua,
se forma un lago o laguna. ¿Ok? Esos son los lagos de barrera. Son producto de derrumbes, ¿ya? Se han formado, son producto de derrumbes que obstaculizan el paso de un río, ¿no? Son producto de derrumbes que obstaculizan el paso de un río, ¿ya? Van a obstaculizar el paso de un río. El paso de un río. ¿Ok? Muy bien. Ahora, estos lagos son considerados los más peligrosos. ¿Sí? Son los más peligrosos. ¿Ok? Estos lagos van a ser considerados los más peligrosos. ¿Por qué? Son temporales, pues muchachos, ¿sí? En algún momento este material que no está consolidado, en algún momento va a ceder por la fuerza del río, por la acumulación del agua, en algún momento va a ceder. Entonces, se va a generar un deslizamiento mucho mayor, ¿no? Porque se acumuló mucha agua, el material va a ser arrastrado, genera pues un deslizamiento muchísimo mayor. Entonces, genera un mayor daño, ¿ok? Entonces, simplemente estos lagos de barrera van a ser considerados ya los más peligrosos. ¿Lago, laguna son lo mismo? Sí, los dos son depósito de agua. ¿En qué se diferencian? El tamaño, ¿sí? El lago es más grande, ¿sí? La diferencia entre el lago y laguna es el tamaño. Es como catarata, cascada. ¿Cuál es la diferencia? La altura, ¿no? La catarata es más alta, la cascada presenta menos metros de altura. Lago, laguna también, ¿no? El lago también tiene un mayor largo de diámetro, ¿ok? Muy bien. Ok, listo. Y bueno, ya muchachos, para cerrar, tenemos número 7, vamos a mencionarlos aquí, los lagos artificiales, ¿sí? Si digo lagos artificiales es porque están hechos por quién, ¿sí? Han sido desarrollados, elaborados por quién, ¿quién lo ha hecho? Han sido construidos por el hombre, ¿no es cierto? El hombre. El hombre, profe. Correcto, correcto. Han sido construidos por el hombre, ¿no? Para almacenamiento, para las irrigaciones. Correcto, muy bien, son construidos por el hombre. Reciben el nombre de reservorios, ¿sí? Son llamados reservorios. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Listo. Bueno, vamos a mencionar por aquí algunos lagos notables. Ajá. Muy bien. Lagos notables. Algunos ríos, perdón, algunos lagos resaltantes. A ver. Lagos notables. Muy bien. A ver. ¿Cuáles? Sí. Sí, ahorita les pasamos la clase, no se preocupen, no se preocupen. Sí. ¿Cuáles son los lagos? ¿Cuál es el lago más grande del mundo? ¿Cuál es el lago más grande? El lago más extenso, el más grande del mundo. Ajá, este lago vendría a ser el lago Mar Caspio, ¿sí? El lago Mar Caspio, ¿ya? Sería el lago más grande del mundo. Está entre Europa y Asia, ¿ok? Está entre Europa y Asia, rodeado por Rusia, Azerbaiyán, Kazajistán, ¿ok? Luego tenemos el lago más grande, pero de agua dulce. ¿Cuál es el lago más grande de agua dulce? Recuerda que el lago más grande del mundo es el Mar Caspio, pero este es de agua salada, ¿ok? ¿Cuál será el lago más grande de agua dulce? ¿Ya? Ese lago se llama el lago superior, ¿sí? El lago superior. Este lago superior se encuentra entre Canadá y Estados Unidos. Entre Canadá y Estados Unidos hay un sistema de lagos. Hay un conjunto de lagos
que está en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Se le conoce como el Gran Sistema de Lagos. Está el lago Superior, que es el lago más grande de esos lagos. Está el lago Michigan, está el lago Ontario, está el lago Hurón, ¿sí? Forman parte de ese sistema de lagos. Ahora, ¿cuál será el lago más salado? ¿Cuál es el lago más salado, muchachos? Ya ese lago es el Mar Muerto, ¿no es cierto? Es el lago Mar Muerto que se encuentra entre Israel y Jordania, ¿ok? Entre Israel y Jordania se encuentra el lago Mar Muerto. Es tan salado que puedes flotar, ¿no es cierto? No te ahogas. Tú te echas, vas a flotar, es como un colchón de agua, ¿no? Ahí tú te echas, dale, fíjate ahí, googlea, vas a ver la gente ahí, ¿no? Como lee su diario echado ahí sobre las aguas y no pasa nada, ¿no? Ahí Profe, y está. los gorditos, profe, y los gorditos. ¿Y los qué? Y los gorditos, profe, se hunden. Pero también aguantan bien el lago, también, ¿sí? A menos que no te pares, ¿ah? A menos que no te pares, ¿sí? Porque si te paras, ahí sí te vas a hundir, porque tu peso está concentrado en tus pies y te vas a hundir. Pero mientras estés echadito, sí, gordito, flaquito, rellenito, no pasa nada, vas a flotar ahí, ¿sí? Muy bien, lo vi con Luisito Comunica, dice Vania, ahí está, mira, ve, con Luisito Comunica aprendió del lago Mar Muerto, que es el lago más salado del mundo. Es tan salado, pues, ¿no? Que peces no puede haber. Si hubiese peces, ¿qué pasaría con esos peces? Flotarían, pues, ¿no? No podrían estar bajo las aguas porque la densidad, ¿sí? Va a hacer que se eleven, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos, a ver, el lago más profundo es el lago Baikal. Este se encuentra en Rusia. Ok, el lago Baikal en Rusia. El lago navegable más alto. ¿Cuál es el lago navegable más alto del mundo, muchachos? Lago navegable más alto del mundo mundial. Ese vendría a ser el Titicaca, pues, muchachos, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es el lago navegable más alto del mundo y se encuentra entre Perú y Bolivia, ¿no? Titi para Perú, ya el resto para Bolivia. Muy bien, muchachos. Con esto podemos desarrollar sus preguntas. Listo, muy bien. Ahí está. ¿Sí? Profe, se me ocurre un río puede dar origen a dos ríos nuevos, solo puede terminar en un océano o un lago. La parte final de un río se llama desembocadura. Ahora, cuando un río se junta con otro y forma un tercer río, eso se llama confluencia, ¿sí? Se llama confluencia, ¿ya? Profe, disculpe, ¿todos los ríos llevarán agua dulce? Claro, los ríos transportan sales, los ríos transportan minerales, pero no se siente, ¿ok? El hecho de que sea agua dulce, no pienses que es que transporta azúcar o que sus aguas sean dulces, nada que ver, solamente que su salinidad es baja. Los ríos transportan también sales, pero no se siente esa salinidad porque son aguas que están en desplazamiento, ¿sí? No se almacenan, no se como los océanos, ¿no? No se ha acumulado toda esa sal, sino está en desplazamiento y por eso no se siente la salinidad. Por eso los ríos son llamados aguas dulces, ¿no? Son corrientes de agua dulce, porque esa salinidad no se logra sentir, ¿sí? No se almacena las sales, ¿ok? Muy bien, profesor, dice más grande, superior, agua dulce, ¿cuál es el lago? El lago superior. El lago más grande de agua dulce, el lago más grande de agua dulce es el lago Superior, así se llama el lago Superior, se encuentra entre Canadá y Estados Unidos y es el lago más grande de agua dulce. El lago más grande de todos es el Mar Caspio, ¿sí? Muy bien. Profe, la Huacachina es un lago, es una laguna, es un oasis. ¿Qué es un oasis? Es una laguna con vegetación en medio de un desierto. Esa es la Huacachina. Una laguna en medio de un desierto con presencia de vegetación. A esas condiciones se le llama oasis. ¿Cómo se ha formado esa laguna? Ha emergido agua subterránea, ¿sí? Eso vendría a ser la Huacachina, ¿ya? Es una laguna
en medio de un desierto, lo que podemos llamar eso como oasis, ¿sí? Los lagos son estáticos, ¿verdad? No presentan desplazamiento, por eso que presentan más... Exacto, Caterine, ¿sí? Algunos lagos son salados, no todos son salados, ¿no? Pero algunos lagos son salados porque se ha estancado mucha sal, se ha almacenado mucha sal, como en el caso de los océanos también, pues, ¿no? Que durante millones de años ha almacenado sal. ¿Sí? Muy bien. Correcto, muchachos. Con esto ya creo que podemos desarrollar sus preguntas rápidamente. Sí, te doy las claves rapidito, nada más, porque el tiempo me está ganando, ¿ya? Muy bien. Siempre atendiendo a todas tus dudas, ¿ah? Siempre atendiendo a tus dudas. Yo no te dejo en visto como lo hace tu ex. Yo estoy aquí leyendo tus dudas. Muy bien. ¿Sí? Ok. A ver. Profe, una pregunta, ¿cómo hacían los cavernícolas para tomar agua, para sobrevivir? ¿Habrán tomado agua? No, pero el agua del río, ¿sí? El agua del lago, ¿sí? Tomaban esa agua, ¿ok? Ahora, pero en ese tiempo la esperanza de vida era muy baja, recuerda, porque obviamente tomaban agua, pero que tenían ciertos elementos dañinos, contaminantes, ¿no? También, ¿no? No hacían hervir el agua como hoy lo hacemos. ¿Sí? Muy bien. El río más largo del mundo es el Amazonas. Actualmente, Vanessa, el río más largo del mundo es el Amazonas. Muy bien. Listo. 1. ¿Cuál es la línea de drenaje natural que se desplaza sobre la superficie terrestre? Línea de drenaje natural vendría a ser el río. Muy bien. 1, comando sur. Muy bien. 2. ¿Cuál es el lago de agua dulce más extenso del mundo? ¿Cuál es el lago de agua dulce más extenso? El superior, ¿no es cierto? Muy bien. 2, déjala. Correcto, muy bien. 2, déjala. 3. Los lagos son masas de agua dulce o salada que se encuentran en las depresiones. ¿Cuáles son los lagos más escasos? ¿Cuáles son los lagos más escasos? Los lagos volcánicos, ¿no? Los menos abundantes, ¿sí? ¿Sí? Ah, perdón. Ah, la 3 me salté, ¿no? La 3 me salté. Ah, muy bien. Disculpen. Profe, ¿cuál es el país con mayor cantidad de lagos de origen glaciar? Canadá, ¿no? Todo lo que te había dicho yo, que cuál era el país de los lagos, con mayores lagos, ¿sí? Era en la zona canadiense, ¿no es cierto? Muy bien, 3, comando. La 4 también es comando sur, ¿no? Los lagos más escasos o menos abundantes son los lagos volcánicos, 4, comando sur. Muy bien. 5. Un estudiante observa el mapa hidrográfico de Sudamérica y se percata que el río Amazonas atraviesa Perú y Brasil para finalmente desembocar en las aguas del océano Atlántico. Correcto, muy bien. 5, advíncula. Muy bien. ¿Cuál es el tipo de lagos más abundantes en la Amazonía del Perú? ¿Cuál es el tipo de lagos que más abunda en la Amazonía peruana? Los de herradura, ¿no es cierto? Llamados cochos o tipichcas. Muy bien. 6, comando. Muy bien. 6, comando sur. 7, anotar verdadero o falso sobre los lagos. ¿Los lagos glaciares son los más abundantes? Verdura, ¿no es cierto? ¿Los lagos tectónicos son los más profundos? También es verdura, ¿no? Los lagos tectónicos son los más profundos. Muy bien, los lagos de barrera son menos peligrosas, al contrario, son los más peligrosos, ¿ok? Así que aquí sí es falso. Los lagos volcánicos son los más antiguos, incorrecto, son los residuales, los más antiguos. Entonces la clave sería alianza, ¿sí o no, muchachos? Alianza, ¿ah? La primera es verdura, la segunda es verdura, ¿sí o no? La tercera y 4 son falsas. ¿Sí? Alianza. ¿Por qué me dices ella, Elmer? ¿Ah? ¿Por qué me dices ella? Alianza. 8. Un grupo de estudiantes fueron a conocer la ciudad de Lunahuaná y poder practicar el canotaje en el río Cañete. Pero para ello fueron en la estación de verano para que el río estuviera en su máximo caudal y así la experiencia sea más emocionante. Por lo tanto, dichos estudiantes acudieron cuando el río se encontraba en estiaje, crecida, estuario, delta, claro, su máximo caudal. Fueron en la época de crecida, ¿sí o no? Muy bien, ¿ah? Vayan a hacer canotaje, ¿ah? Canotaje. ¿Y cuál es el momento más propicio para hacer canotaje? Anda en verano, ahí pues la corriente de agua es mucho mayor. Si vas ahora en invierno a hacer canotaje, el río Cañete con la justo te va a llegar a tu rodilla, ¿no? Vas a chocar con las piedras, no hay emoción. Anda en verano a hacer canotaje, muchachos, ¿sí? Muy bien, Lunahuaná, correcto. Muy bien. 8 sería, perdón, blanquiazul, ¿no?
La 9, la 9, la 9, la 9, la 9. Los lagos son masas de agua dulce o salada que se encuentran en las depresiones. ¿Cuáles son los lagos más abundantes? Los glaciares. Correcto, 9. Advíncula. 10. El régimen irregular es cuando el volumen de agua transportado por un río varía notablemente en el curso del año. ¿Cómo se llama la época en que el volumen de agua disminuye? ¿Sí? A eso se le conoce como estiaje, ¿sí o no? Correcto, muy bien. 10 comandos. Sobre esos términos, por favor, no te vayas a olvidar, ¿ah? Porque más adelante vamos a hablar de hidrografía peruana, ¿sí? Más adelante vamos a hablar, ¿no? De la hidrografía peruana y tienes que recordar todo esto. Muy bien. 11. Cuenca es el área geográfica por donde un río recolecta y drena sus aguas. ¿De qué tipo es la cuenca amazónica sudamericana? Bueno, el río principal es el Amazonas y este acaba en el Atlántico, por lo tanto es de cuenca exorreica. Muy bien, 11 Comando Sur. Muy bien, 11 Comando Sur. 12. Un grupo de turistas llega al gran sistema de lagos que se encuentra entre Canadá y Estados Unidos y uno de ellos comienza a nombrarlos, pero su compañero lo corrige ya que nombró a uno que no forma parte de dicho grupo de lagos. ¿Cuál es ese lago? ¿Cuál es ese lago? Ajá, la 12, ¿cuál sería? El superior sí se encuentra, claro que sí. Acá te dicen que no se encuentra, no forma parte, ¿ah? No forma parte y el superior sí forma parte. Te había dicho, ¿no? Que el lago superior forma parte de un gran sistema de lagos que se encuentra entre Canadá y Estados Unidos. El Michigan, el Superior, el Ontario, ¿sí? Son parte de este gran sistema de lagos. Pero ¿cuál no forma parte? El Maracaibo. El Maracaibo es un lago venezolano y es el lago más grande de Sudamérica. No forma parte del gran sistema de lagos, ¿sí? 12, perdón, sería déjala. 12, déjala. Muy bien. 13. Necesita conocer qué tipo de cuenca tiene el río Desaguadero. Al ver un mapa observa que dicho río nace del lago Titicaca y desemboca en el lago Popó. Por lo tanto, el Desaguadero es de cuenca. Ya, pongámosle un nombre, ¿no? Porque falta aquí completar, parece la pregunta. Dice, Lucho, pongámosle ya, Lucho. Lucho necesita conocer qué tipo de cuenca tiene el río Desaguadero. Al ver un mapa, observa que dicho río nace en el lago Titicaca y desemboca en el lago Popó. Por lo tanto, el Desaguadero es de cuenca endorreica, claro, porque termina en un lago, ¿no? Nace de un lago, pero termina en otro, así que va a ser endorreico. 13, advíncula, correcto. 14, los enunciados correctos. ¿Los lagos de herradura son los más abundantes en la Amazonía peruana? Sí, eso es correcto, ¿no? Son los más abundantes. ¿El río Huangho es el segundo más largo de China? Correcto. El río Huangho, llamado río Amarillo, es el segundo río más largo de Asia y se encuentra en China. Después del Yangtze es el segundo río más largo de Asia. Así que 1 y 2 son correctos, ¿sí? 1 y 2 serían los correctos, ¿no? Muy bien, 14 Comando Sur. Y la 15, el mar Caspio se caracteriza por ser el más, ser el lago, ya, ¿cuál sería aquí la respuesta? El mar Caspio se caracteriza por ser el lago más salado. No, no es el lago más salado, es el lago Mar Muerto, ¿ah? Es el lago más grande, pues muchachos. ¿Cuál es el lago más grande? Lago más grande del mundo. El lago más extenso, claro, muy bien. El lago más extenso. No es el mar, ¿ah? Mar Caspio no es un mar, es un lago. Es el lago más extenso del planeta. 15, déjala, ¿no? 15, déjala. Muy bien, muchachos. Ha sido un gusto nuevamente con ustedes. Los dejo aquí con su tutora, ¿sí? Ya. Nos vemos, nos reencontramos la siguiente semana. Fue un gustazo. Cuídense, protéjanse. Gracias, profesor. Nos Feliz vemos. día.